Buenos días, doctor Billy James. El día de hoy voy a exponer el análisis del caso relacionado con las corrientes filosóficas latinoamericanas y peruanas. Muy bien, doctor, paso a proyectar las diapositivas. Muy bien, doctor. El análisis del caso que voy a exponer es el análisis del mismo caso 04452-2018 relacionado con los aportes filosóficos latinoamericanos y peruanos. Muy bien, el responsable es Darwin Mazawama. Eh, Siguiendo con el trabajo, existe una introducción. En el presente trabajo se ha investigado un caso relevante relacionado al aspecto educativo. Este caso es el mencionado 04452-2018, que marca un precedente importante en el ámbito educativo al analizar profundamente la evaluación excepcional de los profesores con nombramiento interino y su posible impacto en los derechos fundamentales de los docentes, de los profesores. Este caso está derivado de la demanda de amparo presentado por Albino Donato Yanac de la Cruz y otros contra el Ministerio de Educación y la Dirección de la Gestión Educativa Local 03 se centra supuestamente en la discriminación y la vulneración de los derechos constitucionales asociados con la evaluación. Bien, los demandantes se basan y argumentan que la medida perjudica sus derechos fundamentales, resaltando el derecho de la igualdad ante la ley sin discriminación, la protección contra el despido arbitrario y otros aspectos vinculados a la situación laboral. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia en Lima inicialmente desestimó la demanda, el Tribunal Constitucional revocó esta decisión y admitió el amparo, reconociendo la posibilidad de violación de derechos fundamentales en la evaluación excepcional de docentes interinos. Muy bien, el trabajo se ha desarrollado pues mediante las ideas filosóficas vinculadas al contexto latinoamericano. Bien, la sentencia del Tribunal Constitucional del caso estudiado 04452-2018 se ha centrado en la demanda presentada por Albino Donato Yanac de la Cruz contra el Ministerio de Educación y la Dirección de la Gestión Educativa Local 03. Aquí se ofrece una perspectiva interesante para reflexionar sobre la relación entre la filosofía del derecho latinoamericano y los casos judiciales que involucran los derechos fundamentales. A continuación vamos a analizar el contexto latinoamericano y este nos habla pues que en el contexto latinoamericano se ha desarrollado un contexto complejo, influenciado por corrientes jurídicas de diversos índoles y desafíos específicos de la región. La aplicación de principios constitucionales como el derecho a la igualdad y a la no discriminación se entrelaza con las particularidades históricas y sociales de cada país. Argumentos de los recurrentes y la filosofía del derecho. Sabemos que estos argumentos son la evaluación excepcional y se presenta claramente un acto discriminatorio y violación de los derechos fundamentales, conectando directamente con los principios filosóficos que abogan por la igualdad ante la ley. En el marco de la filosofía del derecho, este caso destaca por la importancia de cuestionar las prácticas que puedan socavar los fundamentos éticos y morales de un sistema político, ya que de alguna manera, de alguna manera, como dato antecedente, sabemos que la reforma magisterial, de alguna manera, em, aplicó el despido de muchos maestros que no tenían títulos y sin embargo ya estaban nombrados con una ley antigua. Entonces ahí existe este pequeño conflicto. Bien, vamos a continuar. Eh, Vamos a analizar el aporte jurídico de Francisco Miro Quesada al caso. Bien, dicha sentencia se ha centrado nuevamente en evaluación excepcional de profesores de nombramiento interino.
adquiere una dimensión única al examinar el aporte jurídico de Francisco Miro Quesada, Cantuarias, ante el caso particular. El reconocido filósofo peruano dejó una impronta significativa en la teoría jurídica y su influencia en varios aspectos de esta sentencia. Tenemos la lógica jurídica y la evaluación excepcional. Según Miro Quesada, en su análisis de la lógica jurídica abordó una estructura y razonamiento detrás de las normas legales. En este caso específico, la evaluación excepcional tiene un enfoque en la lógica que permitiría examinar de cerca la coherencia y la consistencia de los criterios utilizados para evaluar a los profesores con nombramiento interino. Su obra, La lógica jurídica, proporciona bases para una evaluación crítica desde este punto de vista. Sí, se ha cuestionado a veces, pues, ciertos requisitos que les piden a los docentes, y si no se cumplen estos requisitos, suele pasar que a veces no eres tomado en cuenta. Como dicen, tienes más capacitaciones que a veces los tienes que buscar en ayuda externa, vas a tener más puntaje y vas a poder ingresar a la carrera magisterial. Pero a veces eso se distorsiona. ¿Hasta qué punto tener más papeles puede, se puede saber si la calidad del docente es óptima o no es óptima? Bueno, continuemos. Otro punto es el derecho justo y la protección de los derechos fundamentales. En la teoría del derecho justo propuesta por Miro Quesada, destaca la importancia de equilibrar la lógica jurídica con consideraciones éticas. En este caso, la protección de derechos fundamentales de los profesores se alinea con la perspectiva de Miro Quesada sobre la necesidad de evitar la arbitrariedad y promover la justicia en la aplicación del derecho. Su obra, El derecho y moral, ofrece una guía fundamental de comprender este enfoque. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver el aporte filosófico de Francisco Miro Quesada al caso. Eh, el caso 04452-2018 se ha centrado pues en esta evaluación excepcional a los profesores con un nombramiento interino. Se ve enriquecido al ingresar los aportes filosóficos de Francisco Miro Quesada, el destacado pensador peruano, al abordar la tensión vital entre la crisis de la razón y la resistencia del escepticismo, proporciona un marco conceptual valioso que puede aplicarse a los desafíos epistemológicos y filosóficos presentes a esta controversia educativa. Vamos a analizar la crisis de la razón en el contexto educativo. Para Miro Quesada identifica que la crisis de la razón en la década de 1950 hasta los principios del 2000, donde los modelos epistemológicos clásicos se enfrentan a revoluciones científicas. Al aplicar esta noción a la educación, podríamos interpretar que la evaluación excepcional como un fenómeno desafía los modelos tradicionales de evaluación docente, generando una crisis en la aplicación de criterios y estándares. ¿Cómo lo puedo entender esto? Lo que pasa es que los docentes de generaciones de los 60, 70, 80, ellos han sido formados mediante un modelo y al ser tomados, al tomar, a ellos les toman un examen con otros modelos nuevos, como que ese choque les afecta, ya que quizás no han sido capacitados para ese tipo de evaluación. Recordemos que la evaluación moderna es un examen de conocimientos básicos, matemáticos, comunicativos y pedagógicos. También se le agrega a eso un examen de clase modelo, donde el profesor que está postulando es evaluado con rúbricas nuevas. Eh, Después de eso, presenta su expediente, todos los papeles que tenga ahí juntos, diplomados, doctorados, y después de hacer toda esa suma, esos requisitos, recién sale un puntaje general. Ahora, el profesional que está a la vanguardia lo puede tener, pero muchos de esos docentes quizás por dejadez o porque quizás el sistema tampoco los orientó, los capacitó, se ven con este examen abrupto. Bueno, continuemos. La necesidad de respuestas firmes contundentes en educación.
Podemos decir que la atención vital que Miro Quesada destaca entre la necesidad de respuestas firmes y la limitación de la razón refleja un caso, se refleja en el caso educativo. La exigencia de abordar la evaluación excepcional con una respuesta filosófica sólida sugiere la importancia de encontrar soluciones contundentes, incluso en medio de la complejidad inherente a la situación, con situaciones o respuestas o soluciones, perdón, contundentes que no perjudiquen a los profesores, a la gran mayoría, sino que sea una solución empática, que se piense en la persona. Ahora, el trabajo pues ha consignado que realicemos una propuesta política, la cual consiste en lo siguiente. En la complejidad del caso mencionado, vinculado a la evaluación excepcional de profesores con nombramiento interino, requiere una propuesta política fundamental en las corrientes filosóficas peruanas y latinoamericanas. La riqueza de la filosofía en esta región puede proporcionar un marco contextual que respete la diversidad cultural y social. Aquí se presenta una propuesta política. Fundamentación de la filosofía de Francisco Miro Quesada. Dada la influencia del filósofo Quesada en la reflexión sobre la razón y la resistencia al escepticismo, la propuesta política se basará en su perspectiva pragmática. Esto implica reconocer la limitación de modelos tradicionales en la evaluación docente y abogar por enfoques más flexibles y adaptables. La razón, aunque limitada, puede ser preservada para garantizar una mejor toma de decisiones. Otro punto es el diálogo y la participación. La filosofía de la liberación y la importancia del diálogo en la región se incorporarán mediante la promoción de espacios de la participación activa de los docentes en el diseño y revisión de criterios de evaluación. Esto asegurará un proceso inclusivo y democrático que refleje las necesidades y realidades de la comunidad educativa. Claro, tenemos que estar de acuerdo en estas propuestas políticas, ya que cada gobierno trae un nuevo modelo de políticas educativas y confunden al docente. De repente hoy estamos en evaluación formativa, mañana la evaluación otra vez, quizás por números, decimales y así, y no se mantiene una propuesta política a largo plazo, donde el docente se sienta seguro. Bueno, continuamos. Propuesta jurídica. Esta propuesta jurídica está integrada a principios filosóficos peruanos y latinoamericanos. En el abordaje de dicho caso, desde una perspectiva jurídica, es esencial integrar los principios filosóficos peruanos y latinoamericanos para asegurar una propuesta integral que respete la diversidad cultural y social. Podemos reconocer em, algunas corrientes. Primero debemos hacer el análisis al reconocimiento de la diversidad cultural. Desde la filosofía peruana, en particular, el reconocimiento es importante a la diversidad cultural. Se propone en el marco jurídico que se considere la realidad multicultural del país. Esto implica incorporar criterios de evaluación que no solo se centren en los estándares formales, sino que también se valoren la riqueza cultural de los profesores, garantizando un trato equitativo, principios de la filosofía peruana y normativa. Claro, que los documentos donde los profesores son evaluados, que se vea esa diversificación, que no solamente sea un modelo estándar, un modelo de repente centralista, donde todos los niños piensen de manera igual, porque sabemos que tenemos costa, sierra y selva y que cada lugar tiene un pensamiento particular. Continuemos. Esta propuesta jurídica incorporará principios de corrientes filosóficas peruanas como el indigenismo en la normativa educativa. Se buscará garantizar que los criterios de evaluación reflejen la diversidad de enfoques pedagógicos presentes en el país y se respeten los derechos de los docentes a enseñar desde sus contextos culturales. Una propuesta económica en el Perú. eh, Esta propuesta en el contexto del caso analizado y considerando los principios filosóficos peruanos y latinoamericanos, se plantea pues esta propuesta para buscar equilibrar las necesidades presupuestarias con el reconocimiento de la diversidad cultural y social. La inversión en formación continua desde la filosofía peruana se destaca
la importancia de la educación como pilar de desarrollo. La propuesta económica sugiere una inversión significativa en programas de formación continua para docentes, reconociendo que una educación de calidad requiere profesionales bien preparados. Esto no solo beneficiará a los docentes directamente involucrados en el caso, sino también fortalecerá el sistema educativo en conjunto. Claro, si para un docente que quiera nombrarse necesita maestrías, doctorados, el Ministerio de Educación no ofrece becas ni medias becas. Simplemente dejan al docente a la intemperie. Personalmente, yo critico esta medida. ¿Por qué? Porque le piden tanto al docente y a veces eso no se refleja en su sueldo remunerativo. Siendo honestos, una maestría no pasa más de los 15.000, un doctorado 25.000, y muchos docentes tienen familia, tienen gastos y eso aprieta el bolsillo del docente. Sin embargo, los docentes siguen haciendo esfuerzos para realizar estos grados que les sirven su formación continua y también como un reconocimiento salarial. Bien, tenemos otro punto, la creación de centros de recursos multiculturales. Para abordar la diversidad cultural se propone la creación de centros de recursos multiculturales. Estos centros serían espacios donde los docentes puedan acceder a materiales y capacitación específicas para enseñar en entornos culturalmente diversos. La filosofía peruana aboga por el respeto y la valoración de la diversidad. Y esta propuesta busca integrar estos principios en la planificación económica. Finalmente tenemos las conclusiones. Y las conclusiones, pues, nos dicen que la relevancia de la sentencia. La sentencia del Tribunal Constitucional para el caso 044-52-2018 marca un hito en el ámbito educativo peruano al reconocer la posibilidad de la vulneración de los derechos fundamentales en la evaluación excepcional de los profesores con nombramiento interino. Este fallo establece un precedente crucial para la protección de los derechos de los profesores, especialmente aquellos en situaciones laborales precarias. Claro, aquí hay un cuestionamiento, porque muchos de esos profesores interinos quizás han llegado a las zonas tan alejadas del Perú profundo, donde no cualquiera va. Un profesor en la punta del cerro que quizás esté tramitando su título o ya haya sido reconocido por una ley anterior, pero ese profesor sí va ahí. Y a veces estas plazas están abandonadas. Inclusive, si no se van estos profesores, a veces van otros profesionales que no son necesariamente profesores, pueden ser ingenieros, administradores, pero que no son el área idónea. Bueno, ese es un cuestionamiento reflexivo. Tampoco no justifico la falta de que estos profesores no obtengan sus títulos, sino que deberían haber más oportunidades. Bien, continúo. Otra Otra conclusión es el impacto a la interpretación y a la aplicación de normativas. La sentencia no solo afecta directamente a los demandantes, sino que también influye en la interpretación y la aplicación de la ley de la reforma magisterial y otras normativas educativas. Destaca la importancia de salvaguardar la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, estableciendo un estándar para futuros casos similares. Otra conclusión es que la sentencia refleja la conexión entre la filosofía del derecho latinoamericano y los casos judiciales que involucran los derechos fundamentales. Los argumentos de los recurrentes, la resolución del Tribunal Constitucional y las implicaciones filosóficas destacan la importancia de cuestionar prácticas que puedan socavar fundamentos éticos, morales al sistema jurídico. Otra importante conclusión que es que el aporte jurídico de Francisco Miro Quesada a la sentencia se evidencia en la aplicación de su lógica jurídica, el derecho justo y los principios éticos. Su legado ha dejado huella significativa e importante en la jurisprudencia peruana, fortaleciendo la defensa de los derechos fundamentales del sistema legal del país. Eh, Otra conclusión es que la conexión entre la filosofía, el derecho y la resolución del caso destaca la necesidad de integrar la filosofía en las respuestas educativas y jurídicas. Este enfoque puede proporcionar un marco ético y moral sólido que equilibre la aplicación de la ley a los principios fundamentales. Bien, estas han sido las conclusiones. Tenemos recomendaciones también, que son las siguientes.
Se recomienda proporcionar formación en filosofía del derecho a profesionales de la educación y del ámbito jurídico. Esto va a fortalecer la comprensión de los principios éticos que subyacen en las decisiones judiciales y en la legislación educativa. Otra recomendación es fomentar el diálogo interdisciplinario entre los filósofos, juristas y educadores para enriquecer las discusiones sobre casos judiciales relacionados con la educación y los derechos fundamentales. La colaboración puede generar perspectivas holísticas y éticas positivas. Otra recomendación es que se sugiere una revisión de las normativas educativas en el Perú, considerando los principios filosóficos peruanos y latinoamericanos. Esto asegurará que las leyes reflejen valores éticos y morales que sustenten la justicia social y la protección de derechos fundamentales. Quizás ya están reflejadas, pero serían mejores todavía. Recomendación es, dada la relevancia de la formación continua, se recomienda una inversión significativa en el desarrollo profesional docente. Esto no solo mejorará la calidad de la educación, sino también contribuirá a la protección de los derechos fundamentales de los profesores. Finalmente, para fortalecer la justicia social, y la participación comunitaria, se debe promover la participación activa y la comunidad educativa en la toma de decisiones, mecanismos democráticos y transparentes que aseguren la inclusión de diversas perspectivas en la formulación de políticas y normativas educativas que puedan beneficiar a los docentes y mejorar la calidad educativa en general para que se beneficie la comunidad educativa, sea padres, profesores y estudiantes. Muy bien, docente, este ha sido mi análisis del caso, de este caso muy importante, y cualquier recomendación estoy sujeto a mejorar. Muchas gracias, doctor.